Hola, hoy voy a hacer una reseña crítica del último libro de Jaime Bailey, Los golpistas. Para los que se queden hasta el final del vídeo habrá premio, puesto que el autor me ha dedicado personalmente el libro. Tapo aquí su contacto porque quizá le haga una entrevista, él me dio generosamente su contacto y voy a explicar, bueno, desde el momento en el que la editorial Galaxia Gutenberg me invita al Hotel Wellington, yo no puedo asistir y voy a la firma que hay en Gran Vía, aquí en el centro de Madrid. Hay que decir que Jaime Bailey es una persona que es un caballero, es un gentleman. Es decir, había muchísima gente, yo estuve esperando como 1 hora y media aproximadamente, pero hubo gente que hasta esperó 3 horas o más para la firma. Yo cuando llegué le dije, no te va a dar tiempo porque hay tantísima gente y la librería no sé a qué hora cerrará, pero desde luego que cerraba pronto, era a las 7 de la tarde, aunque bueno, las librerías sí ven que hay negocio, seguramente aguanten un poquito más. Vale, bueno, ¿cómo descubro yo a Jaime Bailey? Pues de una forma muy bailiana. Voy a explicar después el adjetivo bailiano que creo que introduzco yo. Eh, Porque mi madre tenía un libro suyo que se llama Los últimos días de la prensa en su biblioteca. ¿Cómo llega este libro a mi madre? Seguramente por un novio o por un amante furtivo que tenía. Y entonces, perdonad, descubro este libro y decido pues indagar, investigar y estaba firmado por un peruano, por eso digo que a lo mejor era de un novio o de un amante furtivo de mi madre. A partir de ahí pues llego a otros libros como puede ser el primero que se llama No se lo digas a nadie, que es un libro que Vargas Llosa hizo que le publicaran, es decir, Jaime Bailey es un autor apadrinado por Vargas Llosa. No quiere esto decir que no hubiera encontrado un sello si no lo hubieran ayudado, porque el libro la verdad merecía la pena. Tiene influencias, por ejemplo, de Menos que Cero, pero en Latinoamérica. Es decir, a mí me parece muy influenciado, muy influido por el realismo sucio de la generación X de literatura y tal. Sí, es un libro que mereció la pena. Y luego vinieron otros muchos muy autobiográficos que quizá produjeron ya una saturación en el lector. Y entonces él, como José Ángel Mañas, ha decidido pues entrar un poco en la vía histórica, de divulgación histórica. La diferencia de la novela es que cuando tú haces libros de divulgación histórica, porque yo lo que escribo últimamente es ensayo, tienes más libertad para narrar, tienes más libertad para todo, porque como tiene ficción, como la diferencia entre lo que es literatura y lo que no, principalmente es la ficción, pues no te denuncian. Si tú escribes un ensayo y empiezas a decir cosas que no son, pues puedes tener problemas. Aquí está muy bien tramado, está muy bien investigado. Lo que se inventa son los diálogos, porque lo que diferencia el estilo de Vargas Llosa, por ejemplo, el de Jaime Bailey, es que Jaime Bailey es más irónico, más mordaz. Entonces, bueno, voy a entrar también a hablar un poco de las similitudes entre Vargas Llosa y Jaime Bailey. Por ejemplo, este libro de Los golpistas tiene sus ecos, o se parece, de los de Vargas Llosa a Tiempos recios. ¿Por qué? Pues porque es una conspiración, es una trama política, ¿vale? Vargas Llosa tiene uno más grande, que es el primero, esta es la segunda parte, que es La fiesta del chivo. Gracias a este le dan, por ejemplo, también el Nobel. Gracias a este y a otros grandes libros de Vargas Llosa, pero fundamentalmente La fiesta del chivo, que es sobre Rafael Leonidas Trujillo, que es el dictador dominicano. Rafael Leonidas Trujillo, que era muy sanguinario, mandaba a los ministros fuera para acostarse con sus mujeres, era un violador. Esto se ve muy bien en la película Las hermanas Mirabal, una película dominicana muy buena, que también recomiendo. Entonces, la fiesta del chivo es la primera parte, que es mucho más densa, y luego la segunda es Tiempos recios. Entonces, digamos que la novela más vargasiosiana que tiene Jaime Bailey sería esta, en relación con esa. También la primera, en el sentido en que le ayuda a Vargas Llosa, pero no en el sentido en que se parezca en su estilo. Y por último, también la más vargasiosiana, pues sería la primera parte, Los golpistas. Una de las preguntas que quiero hacerle al autor, y le voy a enviar esta reseña, es si va a haber una tercera parte. La primera es Los genios, trata precisamente sobre Vargas Llosa y el puñetazo que le propina a Gabriel García Márquez. Y entonces esto sería como, yo espero que haya una tercera parte. Estos son dos, además la misma editorial, antes publicaba en Planeta y en Alfaguara, y entonces en esta editorial independiente espero, o esperamos creo, otro libro de Jaime Bailey. Entonces, ya he dicho un poco cómo descubro yo a Jaime Bailey de una forma muy bailiana. Este es un adjetivo que pongo yo. Se puede decir kafkiano, se puede decir vargasiosiano, porque no se va a poder decir bailiano. Es decir, los críticos, ya hay pocos críticos, la gente normal, esto de criticar obras literarias es de frikis. Es decir, la gente normal ahora se dedica a reseñar perfumes, pintalabios, o estas cosas con las que se pintan las mujeres, ¿no? Por lo tanto, esto ya es una cosa extremadamente friki, hacer reseñas literarias y más todavía hacerlas grabadas en vídeo.
Pero bueno, yo quiero aportar aquí a la comunidad porque a mí también me gusta, antes de leer un libro, entrar en YouTube y ver algunas reseñas de otros reseñistas, de otros críticos literarios. Yo no me considero crítico literario ni periodista, soy más bien profesor, pero hago aquí mis aportaciones. Por lo tanto, es generalmente un autor de autoficción. Jaime Bailey ha escrito siempre autoficción y en esta parte se mete más en la investigación periodística, se mete más, pues sí, la divulgación histórica, tomándose sus licencias y con ese estilo irreverente, mordaz e iconoclasta que le caracteriza. ¿Qué recomiendo? Pues bueno, a la gente que le gusta la autoficción, yo a él le pregunté por un libro que es menos leído, un libro suyo que sacó en Alfaguara, ¿vale? Y como él es sincero, suele ser honesto, pues me dijo que me lo recomendaba. Por lo tanto, también lo recomiendo yo a todos los lectores. Se llama La lluvia del tiempo. Lo recomiendo sin leerlo, pero como él suele ser, los autores normalmente tenemos una conciencia de cuáles son nuestros mejores y nuestros peores libros. Y se atreve la gente normalmente a decirlo, ¿vale? Volviendo otra vez a este libro de los genios, pues se intercalan los capítulos de novela de formación, por ejemplo, Bildungsroman, ¿no? Es la novela de formación de los años de infancia y juventud de Chávez, cómo asciende al poder. Y por otra parte se intercalan los capítulos del presente literario, que es el momento en el que Chávez sufre el golpe de Estado, que al final no termina por revocarla, esto es historia, se puede contar, del poder, pero en el que interviene Fidel Castro, ¿vale? En el cual su ministro de Defensa también le ayuda mucho, Baudel, ¿vale? Raúl Isaías Baudel, creo que es el nombre del ministro que ya también ha fallecido, pero que apoyó a Chávez para que no le depusieran del poder. Entonces es una intriga política. A los que os guste la política recomiendo este, a los que os guste más los cotilleos literarios, pues os recomiendo este. Como digo, pues tiene un estilo, en estos casos, ciertamente Vargas Llosiano, sea bien, porque es el primero, el de los genios, una biografía, él actúa como biógrafo de Vargas Llosa y de Márquez, o bien sea porque tiene un estilo en los golpistas como el que en uno de sus últimos libros Vargas Llosa manifiesta, que también recomiendo, Tiempos recios. Me pareció menos denso incluso que La fiesta del chivo. Bien, recalcar entonces que Jaime Bailey es un autor. Yo, si entráis en mi columna de Mundo Diario, hablo también una reseña crítica sobre este último libro, en el que digo que Jaime Bailey es un Truman Capote limeño. Él dice que está influido por Truman Capote, por novelas como A Sangre Fría. Hay gente que no sabe este dato curioso, es en realidad Operación Masacre, el origen del nuevo periodismo, es decir, de esta novela de no ficción, porque generalmente las novelas son de ficción, pero hay algunas novelas que pueden ser consideradas de literatura que carecen de ella. Por lo tanto, tiene una influencia, digamos, de Truman Capote y una influencia que es palpable, que es evidente y que, como digo, agradecemos a muchos de sus lectores que haya hecho un giro hacia la novela histórica porque saturaba ya un poco tanta autoficción. ¿Qué otros libros recomiendo yo de Jaime Bailey? Aparte de Los últimos días de la prensa, que ya he dicho, aparte de No se lo digas a nadie, que fue su ópera prima. Pues bien, por ejemplo, me gustó Y de repente un ángel. Él presenta este libro al Planeta y queda finalista. No gana porque la editorial se dice las malas lenguas. Yo estoy muy metido en el mundo de la literatura, conozco gente que ha ganado el premio Planeta, unos ya no están entre nosotros, otros sí. Y entonces se dice que la editorial estaba buscando una chica atractiva, una chica joven, cuyo marketing iba a ser mejor que el de Jaime Bailey, que ya era un hombre feliz y con barriga, ¿no? Entonces eligieron a María de la Pau Janer. No obstante, el jurado, sobre todo el presidente del jurado, Juan Marsé, puso a caer de un burro tanto la novela de María de la Pau Janer como la suya. Para mí me parece superior la de Jaime Bailey. Aunque bueno, Cervantes no ganó premios y los autores nunca deben aspirar a premios. No obstante, pues creo que era el segundo, porque también le dieron con La noche es virgen otro premio. Era el segundo que le daban a Jaime Bailey, pero en ese caso mereció ganar. Me acuerdo que yo hice un vídeo sobre el tema del premio Planeta cuando tenía nada más 8 seguidores en YouTube. Y ese vídeo pues llegó a más de 21.000 personas en una semana, con lo cual fue un vídeo muy comentado, fue un vídeo muy compartido. Y aquí digo uno de los misterios de la narrativa. Yo aquí al principio he dicho un consejo que me dio Jaime Bailey, que voy a decir al final, para captar el interés del público. Y precisamente en este tipo de libros, también una forma de captar el interés es haciendo una especie de striptease. Es decir, hay que ir mostrando poco a poco. Es una de las artes de la seducción. Por otra parte, es importante también reseñar que no hay que tanto comunicar como impactar. El hecho de impactar es lo que le lleva al lector muchas veces a verse atraído por la compra de un libro
Y es importante decir que cuando uno dice lo que otros piensan, pero no se atreven a decir, esto se va compartiendo. ¿Por qué? Porque la gente quiere mandar a un amigo la publicación o el vídeo diciendo, mira, este dice lo que pensaba yo, que es lo que no se atreve a decir él. Y esto lo hace porque normalmente cuando mandamos algo no queremos saturar a nuestros compañeros, a nuestros familiares, mandamos cosas de interés, porque también nuestra reputación está en juego, ¿verdad? Entonces, como mandamos cosas de interés, mandamos algo que nosotros pensamos y no nos atrevemos a decir. Esto fue, por ejemplo, uno de los motivos por los que creo que ese vídeo, teniendo yo solamente 8 seguidores en el canal, llegó a más de 21.000 personas, porque yo decía cosas sobre el Premio Planeta que mucha gente piensa pero no se atreve a decir. Lo mismo ocurrió con otra obra mía, La Fórmula del Bestseller, etc. Pero no he venido a hablar de mí, sino sobre Jaime Bailey. Lo que quiero decir es, habrá un tercer libro, esto es lo que yo le pregunto a Jaime Bailey, si quiere, tengo su contacto, le puedo escribir, le puedo incluso mandar este vídeo, podemos planear una entrevista. Y en ella, pues una de las preguntas que creo que tiene la audiencia, que creo que tiene la gente, es que si habrá un tercer libro. Por otra parte, cuando yo fui allí, como digo, es un gentleman, la gente se tiraba fotos, es un poco pesado a veces que la gente te pida tantas fotos, porque hay una cola larga, extensa, y la gente empieza que si hazme un vídeo, que si para abuela, que si para madre, y él nunca pierde la compostura, por eso digo que es el Truman Capote limeño, una sonrisa, firmando para todo el mundo. Y lo que se decía en la cola, pues que la gente esperaba una tercera parte ya de estas dos que se han hecho. Y bueno, la gente elogiaba, por ejemplo, lo que ha hecho por Venezuela. Me acuerdo en su canal que sacó un día la gorra, se puso la gorra de Venezuela y cuando se llevaron a Maduro a Estados Unidos, ¿no? Un secuestro que creo que fue un buen secuestro porque el pueblo venezolano estaba pasando muy mal. Entonces la gente decía que sería justo que si le dieran algún tercer premio a Bailey, se lo dieran, que fuera un premio más que literario, un premio político en Venezuela, por lo que ha hecho tanto en YouTube como en su canal, como siempre, ha estado a favor del pueblo venezolano y en contra de las dictaduras. Bien, ahora sí, voy a dar el consejo que me dio Jaime Bailey. Él me preguntó, como digo siempre, habla con la gente, yo llegué allí, me preguntó ¿a qué te dedicas? Digo yo a la docencia, pero también soy escritor y sin pedirle el contacto me lo dio generosamente y me dijo nunca lo dejes, no lo dejes. Ese es el consejo que me dio Jaime Bailey y que yo le doy a todo el mundo, incluso a mis estudiantes. Cuando al estudiante se le dan malas matemáticas o alguna asignatura, le digo, bueno, esa pruébala, pero tú céntrate en lo que te guste y lo que te guste no lo dejes. Ese es el consejo que doy y que me dio Jaime Bailey, porque es la perseverancia lo que al final nos lleva al éxito, el tesón, la perseverancia. Y al final todo esto con la suerte dará buenos resultados. Muchas gracias, espero que os haya gustado la reseña y si queréis la podéis compartir.